Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Si en este preciso momento están masticando algo, si se acaban de pedir una pizza, si tienen un mate con facturas en la mano o están a punto de almorzar, guarden todo. Cierren el tupper, metan el plato en la heladera y aléjense a 3 metros de cualquier cosa comestible. Te los digo posta y no exagero un carajo. No me hago cargo de las arcadas ni de si terminan devolviendo todo en el teclado, porque la película que les traigo hoy es un atentado directo y sin filtro contra el estómago. Hoy nos vamos a meter en el pozo más oscuro, asqueroso y turbio del terror psicológico. Una cinta que agarra algo tan profundo y real como la depresión severa, la alienación absoluta y el daño que te hace estar rodeado de personas que te tratan literalmente como un pedazo de carne desechable y lo lleva al extremo físico más bizarro posible. Mostrarte cómo tu cuerpo se empieza a pudrir, a caer a pedazos y a llenarse de gusanos mientras seguís respirando. Así que prepárense psicológicamente, agárrense fuerte del asiento y por el amor de Dios, traguen saliva y no coman nada, porque hoy les resumo la macabra, grotesca y repulsiva Thanatomores. Esta repugnante cinta comienza con una serie de imágenes saturadas que nos muestran a dos personas dándose como cajón que no cierra, hasta que finalmente aparece el título de esta primera parte: desesperación. Luego de esto conocemos a Laura, quien va al baño completamente desnuda y se observa en el espejo, ya que tiene un feo moretón en uno de sus hombros. Mientras tanto, en la cocina, Antoine también anda con la banana al aire, abre la heladera para tomar un poco de leche, pero apenas la prueba se da cuenta de que está vencida, por lo que la escupe en la pileta y toma agua para quitarse el mal sabor de boca. Seguido a esto, Laura entra a la cocina, se apoya contra uno de los muebles y se queda mirando a la nada, como si estuviera esperando algún comentario sobre la noche que acaban de pasar juntos. Por eso rompe el silencio y le pregunta a Antoine si piensa quedarse, pero él responde que no, sin darle demasiada importancia, y sale de la cocina sin siquiera mirarla. Sin embargo, mientras camina por el pasillo, el tipo pisa un clavo que sobresale del suelo, provocando que se tire al piso de inmediato mientras se agarra el pie ensangrentado. Antoine comienza a insultar a Laura por no haber revisado mejor el lugar antes de alquilarlo, y de paso, también la trata de sucia por el estado en que tiene la casa, pero Laura no le dice nada y lo ayuda a levantarse para que pueda caminar, y en ese momento vemos que ella también tiene un moretón en una nalga que, sumado al del hombro, nos deja bastante claro que esas marcas probablemente vienen de la revolcada que escuchamos al comienzo, y me gustaría que vayan notando poco a poco el prácticamente nulo amor propio que Laura se tiene a sí misma. Luego, ya en el baño, Laura le limpia la herida con antiséptico, le venda el pie con unas gasas y, fiel a su mala onda característica, Antoine se va sin siquiera decirle gracias. De esta manera, Laura se queda sola en casa y aprovecha para arrancar con un martillo el clavo que sobresalía del piso. Después limpia las manchas de sangre que quedaron tanto en el suelo como en las paredes y continúa su noche como si nada demasiado raro hubiese pasado. Saca del closet un objeto envuelto con bolsas de plástico y telas de curaduría que resulta ser una escultura con forma de cabeza. Laura se queda mirándola, debatiéndose entre ponerse a trabajar o seguir durmiendo, ya que aparentemente tiene que darle forma de rostro a esa supuesta obra de arte. Sin embargo, en medio de sus dudas, se pasa la mano por el pelo y nota que un gran mechón queda atrapado entre sus dedos. La procrastinación y el sueño pueden más, por lo que guarda todo, apaga la luz y pasa el resto de la noche entre el living y la cocina, básicamente sin hacer nada. Laura se lava los dientes para irse a dormir, pero una vez acostada no logra conciliar el sueño, porque desde el colchón se queda mirando una gran mancha de humedad en el techo que tiene una cierta forma que ya conocemos. ¡Una concha! Al día siguiente, Laura se despierta y comienza a rascarse ahí abajo, donde vemos que tiene bastante irritado. Luego, vuelve a mirar la mancha de humedad en el techo, que ahora está mucho más grande que la noche anterior.
La alarma del reloj marca que ya es hora de levantarse y bañarse, pero cuando Laura se mira al espejo descubre que tiene un nuevo moretón en el mentón, mientras que el del hombro se ve todavía más grande y oscuro que antes. Seguido a esto, la muchacha se mete a la ducha, pero mientras se baña se le cae el jabón y al agacharse para recogerlo, una de las uñas se desprende sola. Laura queda observando el dedo con cierta confusión, pero antes de poder procesarlo demasiado, otra uña también se le cae sin esfuerzo y aún así, en lugar de entrar en pánico o buscar ayuda, encuentra una solución rápida y bastante absurda. Se pone curitas en ambos dedos y continúa con su rutina como si nada grave estuviera ocurriendo, dejándonos en claro que esta mina no tiene ningún virus raro, sino que su cuerpo está somatizando esa depresión y ese vacío emocional extremo, pudriéndose por fuera, porque su mente y su autoestima ya se habían podrido muchísimo antes de estar atrapada en una vida donde todos la tratan como un trapo. A continuación, Laura desayuna en silencio, después termina de maquillarse, se viste con ropa de trabajo y sale de la casa, ignorando por completo todas las señales de que su cuerpo está empezando a venirse abajo. Al regresar de su trabajo, Laura revisa su correspondencia y finalmente abre la que realmente le interesa, donde le informan que no fue elegida para lo que parece ser una beca de arte. La noticia claramente la golpea y mientras está en el baño procesando lo que acaba de leer, suena el timbre de la casa, obligándola a levantarse rápido, y de esta manera entendemos que Laura tenía una juntada programada en su casa, por lo que poco después la vemos compartiendo un buen momento entre risas, charlas y bebidas con su amigo Julián y su novia Mary. También conocemos a otra pareja de nombre Stefan y Annie, mientras Antoine sigue dando vueltas por el lugar con su actitud distante de siempre. Justo en ese momento, Mary le pregunta a Laura qué pasó con la beca, pero ella evita contar la verdad y miente diciendo que todavía no recibió ninguna respuesta. Después de esto, Stefan le pregunta por su escultura, a lo que Laura le dice que la toma y la deja dependiendo del momento, aunque Antoine no tarda en remarcarle que lleva un año diciendo exactamente lo mismo. Queda bastante claro que Laura está pasando una noche terrible, sintiéndose cada vez más avergonzada y humillada frente a sus amigos por culpa de su propio novio. Cuando Laura va a buscar más vino a la cocina, Julián aparece por detrás, le apoya a la rata y Laura le sigue el juego, ya que por lo visto él también le gusta. Luego de esto, en medio de la juntada, vuelve a sonar el timbre y Laura abre la puerta, descubriendo que se trata del dueño del lugar, quien le recuerda que el alquiler tenía una condición bastante clara, la cual es no hacer fiestas en la casa, por lo que todos sus amigos deben irse, y Julián aprovecha ese momento para saludar a Laura con un beso bastante sugerente, mientras mira fijamente a su novio. Una vez que todos se van, Laura le pide disculpas al dueño de la casa y cuando finalmente queda a solas con Antoine, el tipo le arma tremenda escena de celos por la despedida de Julián. La discusión va subiendo de tono hasta que Antoine termina dándole unos cuantos golpes e intenta imponerse sobre ella a la fuerza, pero mientras lo hace la trata de fría, diciéndole que parece no sentir nada. Laura, completamente ofendida, logra sacárselo de encima y se va al baño. Allí se mira el labio frente al espejo, ya que tiene un pequeño corte producto de la pelea, pero Antoine entra como si nada, le da una palmada en la nalga, la besa e intenta convencerla de ir a la cama, como si todo lo que acabara de pasar no tuviera ninguna importancia. Su novio vuelve a insistir con que su cuerpo está demasiado frío, literalmente, y Laura le responde que quizás el problema no es ella, sino que él ya no le genera absolutamente nada, dejando caer que tal vez otro hombre sí podría estar a la altura, en clara referencia a Julián. Sin embargo, Antoine no le da demasiada importancia a la provocación y simplemente pasa a la acción sobre ella, pero la escena se siente completamente vacía, casi como si estuviera con un maniquí, porque Laura no demuestra ningún tipo de reacción, emoción o deseo, dejando en claro que algo dentro de ella ya está profundamente desconectado. Al terminar, o mejor dicho, una vez que él termina, se echa a dormir mientras la chica se queda mirando el techo. Laura se sincera diciendo que ya no quiere hacer esto, que no siente placer, que no le importa a nadie, pero se refiere a su trabajo con la escultura. Antoine entonces la menosprecia, diciéndole que debería buscar un trabajo de verdad y dejar de perder tiempo con esa tontería de la escultura. Luego, Laura se levanta así como está sin ropa y pasea por el living ordenando todo cuando a las 3 de la madrugada el novio se levanta para prender un cigarrillo. Ambos vuelven a la cama, pero horas más tarde la chica se despierta con un malestar y vomita sobre Antoine, que la termina insultando
mirando de arriba a abajo. De esa manera, la chica va a los tumbos hasta el baño y como puede se sienta en el inodoro. Tiene un dolor de estómago que la retuerce y muchos más moretones por todo el cuerpo. Laura intenta levantarse y se cae cuando de pronto llega Antoine para asistirla, pero la muchacha pierde el conocimiento. Luego de un par de horas, Laura despierta en su cama en un estado muy deteriorado, con ojeras y más moretones en todo el cuerpo, va hasta el baño para tomar una aspirina y luego pasa por la cocina, donde sin querer tira un vaso que se rompe en el suelo. La muchacha intenta tomar agua directamente de la canilla, estirando la lengua de una forma extraña, casi como si fuera un gato, pero de pronto la pileta comienza a llenarse con una mezcla de sangre y bilis, provocando que se asuste y caiga hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el piso, pero más importante aún, contra un fragmento de vidrio del vaso roto. Más tarde, Laura despierta tirada en medio de un charco de sangre con un fuerte dolor de cabeza y se levanta como puede para ir hasta el baño. Al revisarse la nuca descubre que tiene una herida abierta, casi como un agujero del que todavía supura sangre, pero en lugar de ir al médico como haríamos todos, simplemente se venda la cabeza al mismo tiempo que suena el timbre y es Julián quien toca, el cual entra solo y sigue la voz de Laura hasta el baño. Al verla en ese estado, el hombre inmediatamente la quiere llevar al hospital, pero Laura se niega por completo y de hecho comienza a besarlo, y si bien Julián intenta rechazarla al principio, Laura lo convence dándole una tremenda succión al cíclope. Cuando Julián termina, se abrocha el pantalón y se va como si nada, mientras Laura queda sola en la casa, agitada, tosiendo y respirando con dificultad, hasta que finalmente se queda dormida en posición fetal. Cuando despierta, se arrastra hasta el teléfono y logra descolgarlo, pero el tono empieza a sonar una y otra vez, como si cada repetición fuera una puntada directa en su cabeza. Laura intenta caminar sosteniéndose de las paredes, completamente débil y desorientada, pero no alcanza a llegar a ningún lado. Es en ese momento que se orina encima, aunque eso no es lo peor, porque de pronto vemos cómo por sus piernas y tobillos comienza a escurrirse una mezcla asquerosa de orina, sangre y materia fecal, dejando en claro que su cuerpo ya no está fallando de a poco, sino que directamente está empezando a descomponerse. De esa manera, pasamos a la segunda parte de la película, titulada Otro. En este segundo capítulo, Laura despierta y vemos que su estado ya es directamente alarmante. Todo su cuerpo está cubierto de hematomas, las sábanas tienen grandes manchas de sangre seca, las vendas están completamente sucias y como si esto fuera poco, la muchacha empieza a mover la mandíbula de un lado al otro, haciendo que los huesos le crujan de una manera bastante desagradable. Luego de esto, Laura se mete a bañar, pero mientras se enjabona el pecho ocurre algo asqueroso, ya que uno de sus pezones se desprende como si apenas hubiera estado pegado a su cuerpo, y aún así, en lugar de pedir ayuda o salir corriendo al hospital, la chica continúa con su rutina, se maquilla y se prepara para salir, pero al verse reflejada en el espejo no soporta el aspecto que le devuelve su propia imagen. En un ataque de frustración, Laura golpea el espejo con los puños, provocando que el vidrio se astille y que uno de los pedazos termine clavándosele en la mano. De esta manera, se sienta en el inodoro sosteniéndose la mano ensangrentada y, como puede, te arranca el pequeño fragmento de vidrio que quedó incrustado en la piel. Al mismo tiempo, vuelve a sentir un fuerte dolor de cabeza, o al menos eso parece, ya que empieza a quitarse lentamente la venda que cubre la herida en la nuca y, obviamente, lo que descubre debajo es una aberración total, ya que la herida está llena de pus y gusanos, provocando que Laura empiece a tener arcadas hasta vomitar una mezcla de bilis y más gusanos. Sí, vomita gusanos, no estoy mintiendo, La mina vomita gusanos, por el amor de Dios. ¡Ugh! Qué asco lo que estoy, qué asco lo que estoy viendo, qué asco. Completamente desesperada, se toca el agujero sanguinolento que tiene en la cabeza y nota que el tejido está blando, podrido y purulento, por lo que hace lo único que cualquier persona podría hacer en una situación así, o sea, empezar a gritar de angustia, completamente quebrada por lo que le está pasando. Luego se acuesta en la cama, aunque ni siquiera puede descansar bien porque su cuerpo empieza a sufrir espasmos musculares, y mientras permanece acostada, incómoda e inquieta, vuelve a mirar la mancha de humedad en el techo, una mancha que no solo está más grande que la primera vez, sino que obviamente no es un caño roto, es el reflejo de su propia psique podrida invadiendo el lugar, demostrándonos que cuando te anulan como persona, tu propio entorno se convierte en tu tumba.
Y es justamente por tener su identidad y su intimidad totalmente corrompidas tras ser cosificadas sin asco durante toda la película, que la muchacha comienza a sentir una especie de atracción por esa mancha, porque de la nada comienza a masajearse la sonrisa vertical, al mismo tiempo que de su cuerpo empieza a salir sangre, tanta sangre, que termina formando un río rojo entre sus piernas y las sábanas. Y ojo, esto no es nada, y cuando digo nada, es nada. No tenés idea de lo que va a pasar con Laura más adelante. No te lo podés ni imaginar. A continuación, Laura despierta otra vez y ahora su cuerpo está en un estado todavía peor. Los hematomas cubren casi toda su piel y en algunas zonas la carne ya alcanzó un nivel evidente de putrefacción, con gusanos moviéndose entre la piel abierta y los pedazos de carne podrida. Luego de esto, alguien golpea la puerta, pero Laura ignora por completo a quien sea que esté llamando. En cambio, se levanta haciendo un esfuerzo enorme y empieza a caminar por la casa con movimientos rígidos y torpes, casi como una momia, y comienza a tapar las ventanas y las puertas con telas y sábanas, dejando el lugar cada vez más oscuro, como la radiografía perfecta de una depresión severa, esa que te aísla del mundo, que te convence de que sos un monstruo y te encierra para que la podredumbre te coma vivo entre cuatro paredes, sin que nadie te ayude. De esa manera, se queda mirándose al espejo en total silencio hasta que de pronto se le cae el martillo sobre el pie, que ya está completamente putrefacto y agusanado, pero lo más perturbador es que Laura ni siquiera reacciona porque aparentemente ya no siente dolor. Simplemente tapa el espejo con una manta y vuelve al baño, donde vemos que su pie supura una mezcla asquerosa de pus y sangre. Entonces, como si estuviera haciendo algo completamente normal, empieza a exprimir la herida para sacar todo lo acumulado y después venda los cortes como puede. A continuación, llena el congelador con recipientes y cubeteras de agua, retira mechones de pelo acumulados en el desagüe y empieza a preparar la bañera con agua y cubitos de hielo. Laura se mete en la tina, sumergiendo buena parte de su cuerpo, pero su piel está tan deteriorada que comienza a supurar sangre en el agua, tiñéndolo todo de un color rojo oscuro, casi negro, y mientras permanece allí, sufre otro espasmo que le dificulta la respiración. Luego de esto, Laura camina muy lentamente por la casa, completamente adormecida, hasta que saca la escultura en la que supuestamente viene trabajando desde hace un año e intenta moldearla con sus manos como si todavía pudiera aferrarse a algo de su vida anterior, pero de pronto se escucha un crujido horrible y agárrate porque el mismo no viene de la escultura, sino de su propio meñique. Sí, su dedo, gente, su dedo se prendió como si fuera una pieza de Lego, se le prendió, qué asco, boludo. Como una pieza de Lego, amigo, qué asco. Al ver lo que acaba de pasar, Laura empieza a buscar entre sus herramientas artísticas hasta encontrar un frasco vacío que abre con bastante esfuerzo y después va hasta la alacena para agarrar un poco de alcohol. Primero se toma un largo trago de vodka, como si necesitara anestesiarse de alguna manera, y luego escribe un pequeño cartel que dice Meñique, lunes, agosto. A continuación, pega ese cartel en el frasco, lo llena de alcohol y mete ahí su dedo que acaba de perder, como si ya no estuviera viendo partes de su propio cuerpo, sino materiales para una especie de archivo personal. Al mismo tiempo, empieza a sacarse fotos instantáneas con una cámara Polaroid, fotografiando sus extremidades y distintas zonas de su cuerpo cada vez más destruido. Luego llena varios frascos más con alcohol y en el que contiene su meñique, también pega una foto del dedo para dejarlo completamente identificado. Después vuelve a la escultura, donde nota que en la masilla quedaron incrustadas algunas de sus uñas, por lo que las arranca una por una y comienza a pegárselas nuevamente en la punta de los dedos, hasta que finalmente intenta coserse el meñique de vuelta a la mano. Luego de unos momentos, vemos a Laura tendida en la cama y su estado ya es directamente monstruoso. Tiene casi todo el cuerpo ennegrecido por la carne podrida, sus pechos ya no tienen pezones y ni siquiera le quedan dientes en la boca. Sin embargo, en medio de esa descomposición absoluta, comienza a recorrer con su mano el pecho y el abdomen putrefacto hasta llegar a la sonrisa vertical para hacer lo que ustedes ya se imaginan. Sí, le juro por Dios que la mina hace eso mismo con la cajeta toda agusanada, se lo juro. Es muy fuerte y muy asqueroso de ver. Esta escena se intercala con la llegada de Antoine, quien entra a la casa buscándola y llamándola por su nombre.
El tipo avanza por el lugar completamente desconcertado, tosiendo por el olor insoportable que hay en el ambiente, hasta que escucha los gemidos de Laura saliendo de la habitación y cuando la ve, el hombre quiere salir inmediatamente, ya que ella emana un olor a putrefacción insoportable, pero los planes de Laura son otros, ya que ella quiere que él le dé como cajón que no cierra, y como él la rechaza, la mujer le revienta la cabeza con un martillo. Seguido a esto, la cabeza de Antoine queda completamente cubierta de sangre, mientras Laura se sienta en el piso al costado del cadáver del que hasta hace poco era su novio. Sin embargo, el cuerpo de Antoine aparece descompuesto muy rápido, lo que nos deja entender que posiblemente pasó bastante tiempo desde el ataque. La carne apenas le cubre la cabeza, dejando al descubierto los dientes y los ojos, mientras en el charco de sangre que se formó sobre el suelo empiezan a moverse varios gusanos. Laura cubre el cadáver con una tela de plástico, casi como si también lo estuviera convirtiendo en una de sus obras de arte, pero al intentar levantarse, su brazo empieza a desprenderse poco a poco y es una banda, esto es un montón, no, es un montón. Literalmente se le desprende el brazo, amigos, muy asqueroso todo, boludo, qué asco, la conferencia, loco. Aún así, Laura lo resuelve de la forma más práctica posible. Agarra cinta y se lo embala al cuerpo para que no termine de caerse, después queda sentada contra un mueble, peleando por mantenerse despierta, mientras los gusanos se mueven sobre sus rodillas como si su cuerpo ya fuera un cadáver más dentro de la casa. Luego de esto, Laura empieza a recoger vendas llenas de pus y sangre, mechones de pelo, coágulos, gusanos y todo tipo de restos asquerosos que encuentra a su alrededor, pero lejos de tirarlos, los usa como materiales para retomar el trabajo de su escultura. De esa manera, empieza a darle forma a la obra utilizando esos pelos ensangrentados y las telas purulentas como si fueran parte del diseño. Al mismo tiempo, moldea las cuencas de los ojos, las rellena con sangre coagulada y pedazos de piel muerta, justo cuando nota que su propia oreja empieza a desprenderse. Entonces, Laura se remueve la oreja poco a poco entre los pelos pegoteados de sangre hasta que logra arrancársela por completo. Luego la coloca en otro frasco con alcohol y le pega una etiqueta que dice oreja derecha, como si estuviera catalogando cada parte de su cuerpo que va perdiendo, pero como si eso no fuera suficiente, toma una pinza de depilar y empieza a retirar uno por uno los gusanos que encuentra a lo largo del lado izquierdo de su cuerpo. Seguido a esto, en una especie de tender improvisado dentro de la casa, cuelga sus vendas y telas sucias para que se sequen y luego vuelve a recostarse en la bañadera. Allí podemos ver su piel y su carne totalmente ennegrecidas cuando de pronto se mira en el espejo roto que le devuelve una imagen completamente grotesca de lo que ahora es, una versión destruida, irreconocible y casi inhumana de sí misma. Al mismo tiempo, Laura se quita la cinta de embalar que le sostenía el brazo y empieza a cosérselo con hilo, como si todavía pudiera reparar su cuerpo de alguna manera, pero lo peor no es ni siquiera eso, sino sus ojos, que ahora están totalmente blancos, sin iris ni pupilas, casi como los de un cadáver. Seguido a esto, comienza el último capítulo llamado Uno mismo, en donde vemos que Laura llama a Julián por teléfono para que venga a verla, por lo cual el muchacho obviamente llega bastante entusiasmado pensando, si la otra vez me dio terrible sacudida de rata con la boca, ¿qué me esperará ahora? ¿No? Bueno, no, porque cuando ingresa a la casa de Laura, el olor penetrante del lugar le cambia la cara por completo y cuando la encuentra en la habitación, la mujer está convertida en una masa de carne podrida, envuelta en vendas como si fuera una momia y aún así, con una voz demasiado débil, le pide que por favor le entre ahí mismo. Como no podía ser de otra manera, Julián siente muchísimo asco y no quiere tocarla ni con un palo, y esto hace que Laura se sienta aún más rechazada y completamente fuera de sí. Agarra una cuchilla, haciendo que Julián caiga al suelo del susto, luego se tira encima de él, le clava la cuchilla en la mano, luego lo revienta a puñaladas en la espalda, para luego ir nuevamente a la bañera, convertida ya en una masa de carne podrida. No tiene nariz, no tiene orejas, sus ojos blancos parecen completamente muertos y casi no queda ningún rasgo humano reconocible en su rostro. Aún así, sale del baño respirando con mucha dificultad y vuelve a trabajar en su escultura, pero la obra se le cae
al suelo. Laura grita de la indignación y en medio de la frustración empieza a tirar los frascos de alcohol donde había guardado distintas partes de su propio cuerpo. La chica respira cada vez más entrecortado, casi sin fuerzas, y corre la tela que cubre el espejo para verse una vez más, y en ese momento descubrimos que en el pecho ya no tiene carne, por lo que incluso se le alcanzan a ver los pulmones, y a esta altura prácticamente no hay diferencia entre ella y su escultura deforme, por lo que toma una decisión tan desesperada como perturbadora. Laura mete los dedos directamente en sus propios ojos y los revienta, dejando las cuencas vacías, como si quisiera terminar de borrar lo poco que quedaba de su identidad. De esa manera, la vemos otra vez en la tina, con un brazo apoyado sobre el borde, pero cuando intenta levantarlo, los tejidos empiezan a deshacerse como si fueran gelatina, porque su cuerpo ya entró en la etapa final de descomposición. La película termina mostrándonos a Laura, o lo que queda de ella, ya que con sus últimas fuerzas se arrastra por el piso hasta el living, mientras que el zumbido de las moscas se vuelve cada vez más intenso y avanza con enorme dificultad hasta llegar a los cadáveres de Antoine y Julián, al mismo tiempo que su cuerpo se deshace por completo, dejando solo su esqueleto y toda la carne podrida alrededor, y la película termina de esta manera.